Pues cuando llega el verano, ¿qué es lo que sucede en los acuarios? Que la temperatura sube y sube sin parar y llegado ese momento, lo mejor que podemos hacer es utilizar unos ventiladores y en este vídeo en concreto os voy a mostrar, junto con algunos truquitos más, este modelo o versión de Haier para ventiladores de acuario. Lo dicho, como veis, ya los tengo instalados en los nano acuarios. Y estos ventiladores de Haier 3 en 1, que por cierto, dejadme en los comentarios si conocéis la marca, que hablaremos de ella al final del vídeo. Yo ya tengo todos mis ventiladores instalados, preparados para cuando llegue el verano. Y en este vídeo vamos a ver especificaciones de estos fabulosos ventiladores, pero antes hay que responder a unas preguntas y una de ellas es ¿por qué debemos o es bueno utilizar ventiladores en verano? Todo ello se basa en dos propiedades físicas del agua que vamos a ver aquí. La primera, por la capacidad de mantener oxígeno por la temperatura, y la segunda, por su propiedad de al evaporarse produce enfriamiento. Y ahora, centrándonos en este acuario que tenemos aquí, como veis, muy bien plantado, vamos a aprovechar para explicar esa primera propiedad física del agua por la que tiene sentido utilizar ventiladores. Habréis visto multitud de vídeos en los que se utiliza ese oxigenador donde tú inyectas burbujas y vale, pues tendrá sus funciones, pero para los que somos del mundo del acuario plantado, nuestra forma de oxigenar un acuario es a través de unas plantas sanas, fotosintéticamente activas, un buen equilibrio de peces sin sobrepoblar y una buena iluminación, porque las propias plantas nos van a oxigenar el agua y por eso, por esa propiedad física, tiene sentido utilizar ventiladores, porque si el agua se pone a 40 grados, por mucho que burbujeemos, el agua no va a tener capacidad de retener ese oxígeno. Pero por contra, si somos capaces de mantener el agua a una temperatura controlada entre 27 y 28 grados, el agua va a tener mucha más capacidad de retener ese oxígeno y por tanto, y aunque no lo parezca, y aunque algunos no lo creáis, os invito a buscar información, es una de las mejores formas de mantener bien oxigenado un acuario plantado, el controlar la temperatura que no suba mucho. Y la segunda propiedad física del agua es el tema de mantener temperatura específica alta en forma de energía. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas, conforme se van evaporando, liberan energía en forma de calor, quedándose más fría el resto del agua, por tanto esa evaporación enfría. De ejemplo, y aunque no sea el mejor, pero al menos para que os quedéis con la idea y os sacaros una sonrisa, el ejemplo del mecanismo del botijo para tener el agua un poquito más fresquita en verano. Y dicho esto, y antes de pasar a las especificaciones de los ventiladores, un truquito, como veis, el agua en este sentido, si lo ponemos cuanto más superficie y en contra del agua, conseguiremos que funcionen de manera más eficiente, es decir, que van a estar menos tiempo funcionando, menos consumo de energía para conseguir enfriar el agua. Y ahora sí, pasando a sus especificaciones, a ver si los enfocamos aquí, pues como veis, cristal hasta 12 milímetros se pueden fijar perfectamente en un acuario, muy ligeros, muy estéticos, tienen diferente grado de inclinación y consumo al máximo de 2,2 vatios por unidad independiente. Las podéis combinar al gusto si fuera el caso o tenéis más de un acuario, por eso he elegido este 3 en 1. Dicho esto, la otra parte dentro de esta revisión que vamos a hacer un poquito incluye su controlador, que como veis he quitado. Este controlador te permite fijar diferentes velocidades y diferentes tiempos, pero no es programable, es decir, si yo lo pongo a 8 horas, a las 8 horas se va a apagar y al día siguiente tendría que volver a conectarlo. ¿Dónde veo yo sentido usar esto? En mi caso, desde luego, no. Gente como es mi caso y como muchos de vosotros que vivimos en la parte sur de España, necesitamos que funcionen todo el día. Además, ventaja que tiene, como es un 3 en 1, con un solo controlador podríamos manejarlos todos, por lo tanto nos ahorraríamos algunos controladores. Pero esto, imaginaros gente pues, que tenga una tienda o un local climatizado y donde, por ejemplo, pues si por el día con las pantallas sube algo la temperatura, pues lo pones al mínimo, que no hace nada de ruido, lo pones 8 horas, te hace esa función de mantener la temperatura y, repito, para casos así pues puede valer, pero para el resto de personas, como he dicho, pues mejor un controlador de temperatura.
Por tanto, explicado todo esto, pues compañeros ideales del ventilador de acuario, en este caso este ventilador Haiger. Os he hablado del controlador de temperatura. Consejo, entre 27 y 28 grados va a ser una buena temperatura para fijarlos. Pero también vamos a necesitar dos cosas. La primera, agua de osmosis. ¿Por qué agua de osmosis? Porque al evaporarse ese agua, que es lo que produce el enfriamiento, el agua se va, pero las sales de ese agua quedan, por lo tanto sube la dureza. Con ese agua de osmosis lo que conseguimos es mantener el nivel y mantener las condiciones o propiedades físico-químicas del agua, no alterando su compuestos total en sales o TDS, lo cual es muy recomendable. Por otro lado, es importante también el autorrellenador. Esta gente de Haiger tiene uno, os dejaré la foto, aunque algún día me gustaría probarlo. Si no queréis gastar mucho, pues la otra opción es este autorrellenador casero de Boya. Encontraréis muchísimos vídeos en la red para haceros uno. Y si no, ya sabéis que a mí particularmente me encantan estos, que os voy a enseñar por aquí, que tenemos láser. Os dejaré también el link porque van muy bien y llevamos ya muchos años de experiencia con ellos. Dicho esto, y ya he colocado aquí el otro, por eso elegí tres, porque como os he dicho, dos van a ir allí y un pequeño truquito, se me había roto uno de los que tenía y como el adaptador de corriente es el mismo para, veis, de forma más económica consigo reponerlo en este caso, muy recomendable. Y lo que os iba a decir, e importante, hasta qué volumen usar nuestros ventiladores. Sin ningún problema, siempre que no tengáis una temperatura muy alta, podéis tener uno hasta un acuario de 50-60 litros reales. Va a bajar muy fácilmente 4 o 5 grados la temperatura del agua respecto a la del ambiente de la habitación. Ahora, si vuestra habitación se pone a 40 grados, el problema es grave en este caso. Y para saber cuántos ventiladores necesitamos por acuario, pues tan sencillo como si un ventilador no se da abasto, está muchísimas horas funcionando al día, es que habría que poner más. Pero ya digo que para 50-60 litros reales, sin problema con un ventilador en principio. Y al ser 3 en 1, pues imaginaros también una opción. Aquí tengo los de 3 viejos, pero imaginaros que, como he dicho, podría repartirlos a ser independientes con un solo conector, de manera que sean mucho más eficientes al producir evaporación. Sirva de ejemplo este 300 litros. Y ya para terminar, pues como veis podéis combinar los dos, aquí uno para cada acuario, siendo prácticamente acuarios del mismo tamaño, 30, 40, 50 litros, 3 si fuera el caso. Los podéis encontrar en el link de Amazon que he dicho que voy a dejar, y de esta marca tiene bastantes productitos en Amazon y en algunas tiendas, marca que me ha sorprendido por algunos productos que tiene bastante interesantes. También me lo han comentado en el grupo de Telegram que tenemos exclusivo para miembros de canal, y si dejáis muchos comentarios y compartís, pues a ver si conseguimos traer algunos productos para testarlos, que de verdad hay cosas que merecen la pena ser probadas. Y dicho esto, pues ya sabéis para qué realmente se necesitan los ventiladores, ya no solamente por el tema de mantener la temperatura controlada, es decir, enfriar, sino porque no olvidéis que también es la mejor forma de tener oxigenado un acuario plantado. Dicho esto, espero os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas, sugerencias, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!